Floricanto presenta. Número 98 del Compendio del Catecismo. ¿Qué significa la concepción virginal de Jesús? La concepción virginal de Jesús significa que éste fue concebido en el seno de la Virgen María solo por el poder del Espíritu Santo, sin concurso de varón. Él es hijo del Padre Celestial según la naturaleza divina e hijo de María según la naturaleza humana, pero es propiamente hijo de Dios según las dos naturalezas, al haber en él una sola persona, la divina. Bien, si recordáis, hubo un número anterior, que fue el 94, de este compendio del Catecismo, que también abordó la misma cuestión. Entonces, el número 94 pregunta, ¿qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? En este número 98, que ahora comentamos, dice, ¿qué significa la concepción virginal de Jesús? Bueno, pienso que se podían sumar estos dos puntos para ver en su conjunto este misterio de la concepción virginal de Jesucristo. Ciertamente, si el compendio vuelve a insistir sobre esta misma cuestión que ya había sido tratada en un punto anterior, es porque tiene mucho peso, tiene mucha importancia. Y además que sepáis que la historia de la Iglesia, desde el primer momento, desde el primerísimo momento en el que se proclama el Evangelio, los padres de la Iglesia defienden la concepción de Jesucristo sin concurso de varón, y obtuvieron muchas burlas por parte de quienes les parecía que eso era un relato infantil, les parecía un relato infantil y no conjugable con la realidad, con la veracidad de la vivencia de la sexualidad humana, ¿no? Pero sin embargo no por eso se asustaron, o se acomplejaron o escondieron su mensaje quienes proclamaban a Jesús como Salvador del mundo, en absoluto. Más aún, vieron que en el Antiguo Testamento, de una manera tímida, había existido como una profecía, ¿no? En Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En la traducción griega de la versión del Antiguo Testamento se habían atrevido a darle el nombre de una doncella, una virgen, concebirá y dará a luz. Bueno, vieron alguna, ¿no? Vieron algún indicio en el Antiguo Testamento, pero sin duda alguna proclamaron que la novedad de Jesucristo, porque Cristo es la plena novedad, trajo también una manera absolutamente novedosa de venir al niño. Además, no se trata únicamente de este texto, de cómo acontece la anunciación, es que uno se fija en otros muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, cuando llega el momento de la huida a Egipto, el ángel le dice a José, coge al niño y a su madre. Es curioso, porque podía haberle dicho, coged a vuestro hijo, pues no, dice, coge al niño y a su madre, remarcando una vez más, ¿no? Pues que él no es el padre biológico de Jesucristo. O, por ejemplo, acordaros de que aquel momento en el que Jesús se pierde en el templo, y cuando sus padres angustiados le encuentran, y María le encuentra, le dice, tu padre y yo estábamos angustiados buscándote. Y Jesús corrige eso. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar yo en la casa de mi padre? Cuando María, ¿no?, se refiere a José como tu padre en ese episodio de que los dos te estamos buscando, tu padre y yo te buscábamos, claro, José es padre adoptivo de Jesús, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús corrige. ¿No sabíais que tenía que estar en la casa de mi padre? Parece que matiza eso de tu padre y yo. Mi padre es el Padre Dios, ¿no? Bueno, como veis, por lo tanto, hay una insistencia muy grande en esa concepción virginal. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa la pura gratuidad de lo que allí está aconteciendo. Significa que Dios es soberano, que la gracia viene de lo alto, que la salvación es descendente, no es ascendente.
La salvación es descendente. Acordaros de que hay muchas expresiones, ¿no? Abre la boca que te la llene, dice el Salmo. Es decir, tú recibe el don de Dios. Tú no. La salvación no viene de ti. La salvación tiene que ser acogida, viene de lo alto, ¿no? Se está subrayando en ello, pues, la plena iniciativa de Dios, la plena soberanía de Dios. Ni la sangre, ni la herencia humana, ni la voluntad del hombre está en el origen de la salvación de Dios. El hombre Jesús no tiene padre humano, su único padre es Yahvé. Es también, además de ser un signo de la pura gratuidad y de la soberanía de Dios, es también un signo de nuestra pobreza, de nuestra incapacidad. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada. El hombre no puede ser el autor de su salvación, pues no, somos pobres, somos impotentes. Nuestra pobreza es patente. Vivimos de la gracia. Si me permitís, ¿no?, que comparta con vosotros una pequeña intimidad. A veces, pues, en mi oración, cuando uno se pone delante de Dios y presenta situaciones, circunstancias, retos que tiene por delante, ¿no?, y que no se ve capaz de realizarlos, ¿no? Muchas veces me suele venir esa expresión: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Como diciendo: ¿y esto cómo lo hago, Señor, si yo no soy capaz, si esto está por encima de mis fuerzas? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Es una expresión que a veces un servidor utiliza en su oración para remarcar que esto está por encima de mis fuerzas. Y entonces uno también vuelve a escuchar aquel anuncio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso esta concepción virginal de Jesucristo es un recordatorio de la soberanía de Dios, de la gratuidad de su salvación, que está por encima de la expectativa del hombre, y de nuestra pequeñez y de nuestra pobreza, que todo lo espera del don y de la misericordia de Dios.